Queridos hermanos, buenos días. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Hoy la iglesia celebra a Santo Tomás Becket. Fue educado por los monjes del convento de Merton. A los 24 años consiguió un puesto como ayudante del arzobispo de Inglaterra, el de Canterbury, quien se dio cuenta de que Tomás tenía cualidades excepcionales para el trabajo. Ordenado sacerdote y luego consagrado como arzobispo, pidió a sus ayudantes que en adelante lo corrigieran con toda valentía cualquier falta que notaran en él. Nosotros vamos a leer hoy la primera lectura, que está tomada de la primera carta de San Juan, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos llene con su gracia, que su gracia nos acompañe siempre y que esta palabra que vamos a escuchar la recibamos y la vivamos a plenitud. Amén. Primera carta de San Juan, capítulo 2, del 3 al 11. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Cristo debe vivir como Él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado y sin embargo es un mandamiento nuevo este que les escribo. Nuevo en Él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano no permanece en la luz y no tropieza. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta primera carta del apóstol San Juan es una carta muy práctica, con consejitos breves y repetidos y remarcados, y los vuelve a repetir como para fijarnos bien el contenido y que los pongamos en práctica, por supuesto. Mire, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios. ¿En qué? En que cumplimos sus mandamientos. Ayer en la homilía yo decía, basándome también en la primera carta de Juan, que demasiada gente dice, yo conozco al Señor, pero vive como quien no lo conoce. Vive en el pecado, en las tinieblas, en el error, haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, entonces no lo conoce. Porque quien conoce a Dios entra en intimidad con Él y vive de acuerdo a la voluntad de Él. Entonces aquí dice, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien conoce a Dios de verdad, cumple sus mandamientos. Quien es discípulo de verdad de Jesús, cumple sus mandamientos. Y dice aquí San Juan, el que diga, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y es ahí donde conocemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Cristo, pues debe vivir como Cristo vivió. Ciertamente somos imperfectos, somos pecadores, somos débiles, somos frágiles, pero vamos en esa lucha constante, buscando la voluntad de Dios, amando al prójimo, evitando hacer daño a todos, haciendo el bien siempre. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Ahí está la regla de oro del Evangelio. Y Juan va a decirnos, mire, les escribo un mandamiento nuevo, que no es tan nuevo, pero es nuevo, es una novedad. ¿Qué es? Que se amen los unos a los otros. Ese es el mandamiento antiguo, el de siempre, pero que es un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Cristo nos ha puesto una medida a ese amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ámense.
Y fíjese que dice Juan que este mandamiento es nuevo en cada uno de nosotros, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Pero que quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Eso es muy práctico, esa es la vida práctica, ese es el día a día de nuestra vida. ¿Amas a tu hermano? ¿Cumples los mandamientos de Dios? ¿Conoces a Dios? ¿O vives en las tinieblas? Si realmente conoces a Dios, entonces vives como Cristo vivió. Que el Señor, que es rico en misericordia, te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe, que tengas un maravilloso día.